Reciban un saludo muy cordial, apreciados y apreciadas docentes. Bienvenidos entonces a esta primera jornada pedagógica. Les decía en el video anterior que hicimos en el primer semestre jornadas de manera presencial y virtual en el acompañamiento de guías y en la construcción de los ABP. Para el segundo semestre tenemos una agenda muy especial. Vamos a abordar como tema focal la integración entre las áreas y lo haremos a partir de su planeador. Este planeador lo vamos a abordar en diferentes momentos y el primer momento, que es el que corresponde al día de hoy como jornada pedagógica número 1, tiene que ver con los hilos conductores. Este mismo mes haremos la temática sobre la evaluación formativa. En septiembre plantearemos DBA e indicadores de desempeño y para octubre finalizaremos con la integración curricular y la integración multidisciplinar. Para el día de hoy les presentamos entonces la siguiente agenda, la siguiente propuesta de agenda. Vamos entonces a hablar de secuencia didáctica. Ello nos conllevará a hablar necesariamente de los hilos conductores. Luego plantearemos un ejercicio de planeación. Y por último, ya en el video número 3, haremos asesorías in situ, tareas y compromisos. El objetivo de esta sesión es fortalecer el proceso de la planeación que tienen ustedes, mis queridos docentes, ofreciéndoles herramientas didácticas y conceptuales relacionadas con la integración de las áreas que les permita la orientación de sus clases y a su vez el mejoramiento de su práctica pedagógica. Aquí tenemos que ser claros en decirles que lo que nosotros les planteamos es una sugerencia más que una imposición. Queremos ofrecerles las herramientas para que, si ustedes lo consideran necesario, lo implementen en sus prácticas pedagógicas. Por ello, si ustedes tienen un formato o si tienen ya una manera de planear, que esto les sirva como complemento. ¿Qué es entonces una secuencia didáctica? Las secuencias didácticas son actividades de aprendizaje concatenadas. Esto quiere decir que están enlazadas, relacionadas o conectadas entre sí y que se generan gracias a un hilo conductor. Ese hilo conductor permite un desarrollo articulado con coherencia de las clases, buscando lograr entonces cumplir determinadas metas educativas bajo la orientación de ustedes. Nosotros sugerimos entonces tres momentos: un inicio, un desarrollo y un cierre. Sin embargo, ustedes van a encontrar en el formato que les vamos a presentar un cuarto momento donde vamos a hablar de la evaluación. ¿Por qué se plantea como un cuarto elemento en este formato? Más adelante les voy a plantear esa posibilidad de hablar sobre la evaluación. Sin embargo, para adelantarles, es porque la evaluación podría hacerse desde el momento inicial hasta el momento de cierre. Por lo tanto, ustedes lo pueden considerar como un momento 4 o como un momento secuenciado en todo a lo largo de todas las actividades que hagan. ¿Cómo podemos plantear entonces una secuencia didáctica? Para iniciar, hablaremos entonces del tema. Con este tema buscaremos algo contextualizado, que sea del interés de los estudiantes y que ojalá lo podamos articular con otras áreas. Si podemos establecer vinculación con el profesor de ciencias naturales, de inglés, de lengua castellana y podemos trabajar en sintonía, sería espectacular. Sin embargo, si no hay posibilidad de establecer diálogo con otros docentes, lo que les sugerimos es entonces plantear esos temas y trabajarlos desde nuestro conocimiento para que los estudiantes tengan una mirada más general sobre lo que les podemos plantear en él. También planteamos como un segundo elemento la pregunta, muy importante, porque la pregunta nos va a detonar saberes. Generaremos entonces una pregunta que sea corta, alcanzable, que sea con lenguaje sencillo y que la respuesta no la encuentren fácilmente en internet. La pregunta es muy importante porque de ella depende el interés de los estudiantes, que sea generadora de conocimientos, que motive para que los estudiantes busquen información, para que les genere curiosidad. Es muy importante establecer entonces una pregunta que no sea fácilmente identificable en internet o en una enciclopedia, sino que le genere más una reflexión a los estudiantes, incluso desde su contexto.
Planteamos entonces un tercer elemento como hilo conductor. El hilo conductor es muy importante. Aquí nos pensaremos las actividades a desarrollar y vamos a tener en cuenta que entre ellas haya una coherencia. El hilo conductor es una línea que le da sentido a todas las actividades que nosotros hagamos y generan entonces una globalidad en todo el aspecto del tema que vamos a tratar. También vamos a proporcionar o hablar sobre el producto. El producto es lo que se entregará al final, es lo que nos va a permitir medir esa meta propuesta e incluso nos va a permitir saber si se responde o no se responde a la pregunta inicial. A través del producto podemos hacerlo. ¿Qué criterios entonces tendríamos que tener para seleccionar un tema o el tema principal? Es importante que tenga ese tema relación con el contexto. ¿Eso qué quiere decir? Que pensemos en el entorno en que está la escuela, en que están los estudiantes, cómo es la institución educativa, cómo son los estudiantes, cómo viven, si sé cuál es el contexto familiar, cuáles son los recursos con los que los estudiantes cuentan. En este caso, por ejemplo, si tienen que trabajar desde la casa, si pueden trabajar desde el internet, si pueden utilizar herramientas tecnológicas, si pueden utilizar bibliotecas. Es importante que si nosotros les planteamos o nos planteamos eso desde el tema, vayamos entonces a tener una conceptualización más grande de lo que los estudiantes pueden hacer en relación a lo que nosotros les vayamos a proponer. Que ese tema además desarrolle niveles cognitivos. Eso quiere decir que los estudiantes, o bueno, que el tema permita a los estudiantes buscar información, analizar esa información, hacer una síntesis, una conceptualización y plantear en ello la posibilidad también de que piensen críticamente y de que creen, de que hagan un pensamiento creativo. El tema también debería ser interesante y motivante para los estudiantes, saber cuáles son los temas que a ellos les genera más pasión y aprovecharlos para nuestras actividades. Que ese tema también se pueda articular con otras áreas, que sea de un nivel adecuado, es decir, si nosotros estamos planteando una actividad para un niño de quinto de primaria, no les planteemos situaciones tan complejas como para un niño o un niño no, para un joven de décimo o de 11. Siempre es importante establecer para quién va el tema que estoy tratando de posibilitar a través de las actividades. Luego pensamos en que este tema posibilite la generación de un producto de creación. ¿Cómo así? A que si estamos hablando de un proceso de investigación, podemos hablar de un producto como análisis de información, que podamos entregar resultados basados en algunos momentos de investigación, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, establecer que ese tema permita planear, diseñar, construir y hasta prototipar. También es importante que podamos articularlo con otros contenidos curriculares, como se los decía anteriormente, que podamos hacerlo desde artística, desde sociales. Sería muy importante establecer esas vinculaciones con otros docentes o con otras áreas del conocimiento. Vamos a mirar entonces qué temáticas podríamos abordar a lo largo de nuestra planeación. Estos son algunos ejemplos, pueden existir muchos más y ustedes entonces los invito a que busquen esos temas de acuerdo a lo que vayan a plantear en su institución educativa, en su planeador. Tenemos entonces que podemos hablar de la huerta, del sistema solar, del medio ambiente, y como el medio ambiente es un tema tan amplio, entonces lo podemos digamos sintetizar en la contaminación o en el reciclaje o en los recursos hídricos, en fin, en la minería, si tenemos por ejemplo afectación minera en el municipio, qué implicaciones tiene esa minería en el municipio. Eso también tendrá que ver mucho con la fauna, con la flora, cómo afecta la meteorología, digamos que para el cultivo de algunas plantas, de algunos insumos para el campo, en fin. Tenemos una cantidad de un sinnúmero de temas que puede generar en los estudiantes
mucho interés. El tema de la astronomía, por ejemplo, les plantea a ellos un asunto muy interesante, y la astronomía la podemos ligar, por ejemplo, con los dioses griegos. En fin, hay temas que ellos seguramente van a estar muy interesados en resolver. Pero entonces, ¿cómo hacer una pregunta? ¿Cómo formularle a los estudiantes una pregunta? Pues es que para construir una pregunta se debe tener en cuenta inicialmente que ésta tenga que ver primero con el tema, y segundo, que genere en los estudiantes la motivación de ir a buscar información, de ir a buscar en los estudiantes la respuesta a esa pregunta. Y como no la van a poder encontrar en Google, entonces va a posibilitar que los estudiantes piensen en ella y traten de resolverla desde sus presaberes. Cuando se comparte esta pregunta con el estudiante, ojalá ella lo motive a buscar esta información. Ojalá la pregunta también implique a las otras áreas que ya hemos planteado, que tenga un lenguaje sencillo y que esté contextualizada, que sea corta, que sea alcanzable. Eso es, que si la secuencia se plantea para 2 clases, entonces que la pregunta pueda ser efectivamente respondida en 2 clases y no que se pueda llevar más. Debe presentar un reto, implica que no se pueda obtener fácilmente, como lo planteaba anteriormente, que debe estar articulada al contexto y que debe de ser coherente con el producto final. Es decir, que si nosotros les vamos a pedir en la pregunta que desarrollen una temática específica, no vayamos a pedirles en el producto una temática diferente. Entonces estamos hablando de astrología y nosotros pidiéndoles en el producto final que hagan, digamos, una maqueta de distribución de calles del municipio. No tiene mucho sentido, ¿cierto? Entonces la idea es que sea coherente con ese producto que les vamos a pedir a los estudiantes. ¿Cómo entonces formular esa pregunta detonadora o detonante? Lo primero que vamos a utilizar entonces es el pronombre interrogativo. En esto podemos utilizar pronombres como cuáles, cuántos, quiénes, en fin, que nos vayan a posibilitar contextualizar las personas o las situaciones. Entonces, en este caso vamos a plantear la siguiente: ¿cuáles son y aquí viene la unidad de análisis? Esta unidad de análisis entonces es lo que nosotros vamos a tratar de estudiar según la pregunta, y lo que nos va a generar el elemento focal. En este caso sería entonces cuáles son las plantas que crecen, y ya aquí entonces los invitamos a que delimiten espacialmente ese elemento focal o esa unidad de análisis. Pues podría ser, digamos, que un barrio, el país. En este caso nosotros les proponemos cuáles son las plantas que crecen en el corregimiento Siete Vueltas del municipio San Juan de Urabá. Esto ya implica que esa delimitación espacial tenga que ver con el contexto de los estudiantes, y por lo tanto no están siendo objeto de asuntos desconocidos o delimitaciones espaciales desconocidas. ¿Qué criterios entonces plantea crear un hilo conductor? En los hilos conductores, los hilos conductores son los elementos que articulan las actividades entre sí, y lo que permite que sean sistémicas. Si esto no se presenta en la secuencia didáctica, no va a quedar coherente la planeación. Es que la actividad 1 me está dando elementos para continuar coherentemente con la actividad 2, y esta a su vez con la actividad 3. Que esto sea, que ninguna quede desarticulada, que todo tenga que ver con todo. Eso es lo primero que le sugerimos. Luego, que los hilos conductores, como son la esencia de la clase, guíen el desarrollo de esa clase. Por eso parten de la pregunta inicial, y por eso entonces es lo que va a permitir la resolución a futuro. Después se espera que el hilo conductor parta de menor a mayor dificultad. En la actividad 1 pedir que algo sencillo, algo que de alguna manera sea observable, que los estudiantes no se estresen, ¿cierto? Por hacer muchas cosas. Luego en la actividad 2, ya digamos que en la actividad 2 vamos a establecer relaciones.
en la actividad 3 desde el momento 1, porque seguimos como en ese inicio, que esas relaciones las dialoguemos entre todos a ver qué concertamos. Ya después, para el momento 2 de ese hilo conductor, en ese momento 2 entonces ya vamos a nosotros a plantearles la resolución del tema. Es que todo vaya teniendo el hilo conductor que se espera, ¿cierto? Luego que las actividades deban contener recursos, eso lo veremos más adelante en el formato. ¿Qué vamos a utilizar para poder lograr esas actividades? ¿Qué necesitamos? También debe permitir evidencias de apropiación del conocimiento. Si por ejemplo el estudiante realizó un dibujo, eso es una evidencia de aprendizaje. Si el estudiante tuvo que realizar un listado, eso es una evidencia de aprendizaje. Si nosotros tomamos fotos durante la clase, eso es una evidencia de aprendizaje, de tomar fotos de las actividades que estamos haciendo. Otro elemento que deben presentar procesos dinamizadores de formación, es decir, que no son guías llenas de teoría y de preguntas, no son talleres realmente, sino que las actividades muevan al pensamiento del estudiante para que ellos puedan alcanzar los logros o los desempeños que nosotros les hemos planteado. Tengamos en cuenta entonces lo siguiente. Se buscan actividades que estén organizadas por momentos. Y definimos entonces que de acuerdo a los momentos tenemos la entrada o el inicio. En esta entrada o el inicio lo que planteamos son los saberes previos, los presaberes, ¿cierto? Una relación de lo que los estudiantes ya conocen sobre el tema y la pregunta que les planteamos. Luego nosotros como docentes hacemos el desarrollo, ese sería el momento número 2. Y en el desarrollo invitamos a los estudiantes a que aprendan más sobre el tema, a que construyan nuevo conocimiento. Esto se haría a través de investigaciones si es posible, o nosotros entonces les haríamos la explicación ya sea de manera magistral o utilizando las diferentes estrategias de aprendizaje. Y en el tercer momento, que sería la determinación, salida, cierre o conclusiones, planteamos a los estudiantes ya digamos que lo que ellos pudieron aprender sobre las temáticas, que los estudiantes puedan definir qué aprendimos sobre lo que nosotros les estamos ofreciendo. Entonces allí hacemos las precisiones que sean necesarios, hacemos un recuento de actividades y de conceptos y de esta manera realizaríamos entonces el cierre de esa sesión. En ese sentido podemos plantear, como les decía ahorita, una evaluación transversal donde estemos evaluando desde la entrada hasta la salida durante los 3 momentos. ¿Cómo vamos a hacer la selección del producto? ¿Cómo escoger el producto? Ojalá que ese producto haga parte del hilo conductor. Casi siempre está en la última parte de la secuencia didáctica, es decir, en el momento de cierre, y en otras ocasiones lo podemos poner en el momento de la evaluación. Luego, que este producto permita observar la recopilación de todos los aprendizajes obtenidos en las actividades anteriores. Este producto que sea de carácter evaluativo, formativo, y además puede ser un prototipo o algo así como una maqueta, que puede ser también algo como un ensayo, puede ser incluso una obra de teatro, un dibujo, un manual, un libro 3D, en fin, lo que ustedes consideren pertinente para que los estudiantes definan un producto como tal. ¿Y en dónde entonces vamos a consignar esa secuencia didáctica? Esa secuencia didáctica nosotros les vamos a proponer entonces un formato. Ese formato lo encontramos a continuación. Lo voy a mostrar en este momento. Este es entonces el planeador de clase que nosotros les proponemos. En este planeador aquí tenemos los elementos que les planteamos aquí en la formación. Entonces, aspectos básicos como la institución educativa, la temática que vamos a abordar, la pregunta detonante. Entonces, ¿qué pregunta o problema vamos a resolver al finalizar la guía? Recuerden que la pregunta detonante no es
una pregunta que ellos puedan identificar en internet o en enciclopedias, sino que conlleve a una práctica consciente, y que les genere a ellos tantas dudas que motive a las actividades que vayamos a hacer. Luego nos va a pedir una metodología activa. Esta metodología será la que ustedes bien consideren. Aprendizaje basado en juegos, en retos, aprendizaje basado en problemas, en indagación. Incluso podríamos plantear el aprendizaje basado en cooperativo, el aprendizaje cooperativo, donde hacemos grupos de trabajo, en fin, una cantidad de metodologías que ustedes perfectamente conocen y pueden desarrollar en la guía, en este caso en el planeador. ¿Qué área principal vamos a abordar? Es decir, si la mayor parte de las actividades van a tener que ver con lengua castellana o con ciencias sociales o con inglés, y luego qué área transversal va a permitir esa temática que nosotros desarrollamos. Entonces, si nosotros, por ejemplo, estamos trabajando un aspecto de las ciencias sociales, plantear, por ejemplo, si vamos a plantear un collage, si vamos a presentar, por ejemplo, unos dibujos, y vamos a plantear en ellos unas técnicas y unas instrucciones, podríamos incluir, por ejemplo, el área de artística. Es que yo lo que voy a trabajar tiene que ver un poco con las creencias de los estudiantes, y ahí entonces voy a desarrollar actividades. Listo, entonces aquí en el área transversal podemos buscar el área de religión. Podemos ir buscando las áreas que las actividades nos vayan arrojando. Incluso una sugerencia podría ser empezar a hacer las actividades, y dependiendo de lo que nosotros vayamos haciendo en las actividades, vayamos entonces llenando este recuadro con las áreas transversales. Esto es muy importante, el grado para el cual se va a desarrollar la clase. Recuerden que es muy importante porque es lo que nos va a definir el nivel con que vamos a plantear las actividades. Vamos a plantear en este espacio también los DBA. Recuerden que este va a ser uno de los temas de otra jornada pedagógica, especialmente la jornada pedagógica número 3, pero hagamos el ejercicio entonces de plantear uno o dos DBA que tengan que ver con el área principal. Después planteemos el objetivo de clase. ¿Qué conocimiento pretendemos desarrollar en los estudiantes durante la clase? Aquí también les sugerimos que escojan al menos 3 de las habilidades del siglo XXI. ¿Cuáles de esas habilidades se potenciarán en clase? ¿Cuáles se van a desarrollar en esa clase? Aquí también podríamos plantearlas después de hacer las actividades, porque digamos que las actividades son las que van a proporcionar esa información. Si las actividades me van a potenciar, por ejemplo, que los estudiantes trabajen cooperativamente, entonces vamos a ir allá a una de esas habilidades del siglo XXI. Que es que la habilidad, una de las actividades es que ellos piensen críticamente. Pues bien, pensamiento crítico es una de las habilidades del siglo XXI. Entonces esa es la sugerencia, profesores. Pueden desarrollar primero las actividades, y de acuerdo a las actividades que planteen, desarrollen al menos 3 de esas habilidades del siglo XXI. Luego les planteamos indicadores de desempeños. Es decir, ¿cómo vas a medir tú el aprendizaje de los estudiantes desde el ser, desde el saber y desde el hacer? Este también es uno de los temas, este también se va a abordar en el tema de la jornada número 3 de los DBA, pero los invitamos a que hagan también el ejercicio y luego podamos contrastar en la jornada in situ estos indicadores de desempeño. Y ahora sí, vienen los momentos de clase, las actividades y lo que más anteriormente les venía diciendo. Momentos de clase. Entonces, en el inicio se realiza la presentación del objetivo de la clase, muy importante, y por eso lo repito, se realiza la presentación del objetivo de la clase. Los estudiantes tienen derecho a conocer qué van a aprender. Los estudiantes tienen derecho a saber qué conocimiento se les va a evaluar. Entonces, que no vayamos a caer en el error de no decirle al estudiante que vamos a abordar unas temáticas, y después, como no les dijimos, vamos a decirle no, vamos a evaluar tal o cual tema, y ellos, pero ¿por qué? Yo no sabía que nos iban a evaluar sobre esto. Muy importante que los estudiantes lo sepan.
realizar siempre la presentación del objetivo de clase e indagar en este momento de inicio los saberes previos de los estudiantes. Aquí entonces tenemos las primeras actividades. Les decía que son actividades muy sencillas que conlleven a observación, a diálogo. Entonces, ¿cómo vamos a presentar ese objetivo? ¿Cómo vamos a identificar esos conocimientos previos? ¿Cómo vamos a introducir ese tema? Sea a través de un juego, sea a través de una imagen, sea a través de un conversatorio, en fin. Eso es muy importante aclararlo en cada una de las actividades que hagamos. Entonces, si nosotros al principio nos vamos a pensar en que les vamos a presentar el objetivo de la clase a través de un mensaje en el tablero que va a estar durante toda la clase como objetivo, entonces plantearlo ahí. Se planteará o se escribirá en el tablero el objetivo fundamental de la clase. Luego, ¿cómo vamos a identificar los conocimientos previos? Entonces planteamos con los estudiantes, supongamos, que vamos a identificar con ellos los números naturales. Entonces, bueno, ¿tú qué crees que son los números naturales? Ir a los saberes que ellos ya tienen sobre esa temática e incluso conocer qué vacíos conceptuales tienen. Eso nos va a permitir identificar esos vacíos conceptuales para poder desarrollarlos más adelante en el otro momento. Y por lo tanto, ¿cómo vamos a introducir ese tema? Muy importante también. Aquí nos dicen qué recursos vamos a utilizar. Si nosotros, por ejemplo, vamos a utilizar un letrero, entonces, o una cartelera, entonces es importante plantear que para ello necesitamos cartulina, marcador de colores, cinta para poder pegar la cartelera, en fin, todo lo que vayamos necesitando. Que es que yo no voy a utilizar cartelera sino una presentación en PowerPoint, porque en la institución educativa tengo un salón de audiovisuales. Bueno, entonces ahí necesito un videobeam o un proyector, en fin, todo lo que vayamos a utilizar aquí en los recursos. Y esto aplica tanto para el momento 1 como para el 2 y para el 3, que es el de cierre. Y si vamos a hacer algo así con la evaluación, también es importante plantearlo. También es importante que cada una de las actividades las midamos en tiempo. Si yo en la presentación del objetivo asumo que me va a demorar unos 5 o 10 minutos, entonces vamos a poner ahí que me voy a demorar en la primera actividad. Entonces ponemos 5 minutos, porque aquí ya enumeramos que actividad 1. Entonces yo aquí ya sabría en el tiempo que esa actividad 1 me va a durar 10 minutos. Que la actividad 2 de conocimientos previos, como es un juego, seguramente va a durar media hora. Entonces aquí ponemos 30 minutos. Es importante porque esto nos va a permitir saber cuántas sesiones vamos a necesitar para abordar toda la sesión o todo el tema. A veces el tema se nos puede ir en 2-3 clases y esto nos va a permitir, entonces este tiempo nos va a permitir ir midiendo ese tiempo. Nos va a permitir ordenarnos cronológicamente. Y luego nos va a pedir esto para también cada uno de los momentos. Igual que las evidencias. Si en las evidencias ese juego nos permitió un desarrollo, digamos que de fichas. Los estudiantes elaboraron unas fichas. Esas fichas ya son, por ejemplo, una evidencia. Que el estudiante no hizo fichas, sino que el estudiante hizo fue un listado. Ese listado ya nos genera a nosotros una evidencia. Esas evidencias son importantes porque más adelante seguramente podemos buscarlas y estudiar esas evidencias para realizar nuevas actividades, corregir las que ya hicimos o retomarlas simplemente como ejemplos. Luego, el segundo momento, que se llama desarrollo. En este segundo momento vamos a abordar el tema. Aquí, como les decía antes, este abordaje puede ser de manera teórica o puede ser de manera práctica. ¿Cómo podemos entonces desarrollarlo? Explicando teóricamente el tema, a través de un video, a través de una guía en caso de la virtualidad, a través de un texto, a través de preguntas, en fin, podemos perfectamente desarrollar el tema como ustedes bien lo tengan planificado. Y luego, ¿cómo puedo hacer la práctica de ese tema? Si por ejemplo yo les estoy enseñando cómo crece una planta,
Entonces sería muy interesante que hiciéramos el ejercicio de ir a plantar una planta, valga la redundancia, y después ir identificando con el paso del tiempo qué es lo primero que nace, cómo hay que regarla, cómo hay que cuidarla, si no se riega, qué pasa. Todo esto hace parte de la práctica de ese tema. Es muy importante que los estudiantes aprendan en contexto, que ellos puedan interactuar con ese tema de manera práctica. Entonces es una invitación, mis queridos profesores, para que lo hagan. Aquí también, como les decía antes, listemos recursos. Por ejemplo, si vamos a plantar, entonces vamos a mirar qué recursos necesitamos. Entonces allí necesitaríamos una semilla, necesitaríamos tierra, necesitaríamos agua, abono, en fin, todo lo que vayan necesitando. Acá lo podemos plantear. Que es que ellos también tienen que hacer un listado. Aquí entonces planificamos una hoja de papel, lápiz, todo lo que los estudiantes y nosotros necesitemos para abordar ese tema o para desarrollar estas actividades se plantean en este espacio. Igualmente el tiempo, cuánto nos vamos a demorar, y esas evidencias, si son fotografías, por ejemplo, si son videos, si son listados, en fin. Ya para el cierre, se realimenta todo lo que hemos visto en las actividades anteriores. Entonces ahí esto permite demostrar lo aprendido. Vamos a poder resumir el tema y relacionarlo con su contexto. Importantísimo eso, profes. Entonces, dentro de las actividades, ¿cómo vamos a realimentar y a resumir esos temas? Si lo vamos a hacer con conversatorio, si lo vamos a hacer a través de un juego también. Todo esto es importante. A través de una entrevista, a través de una práctica. Entonces todo eso es importante que lo vayamos poniendo en las actividades. Lo mismo, profes, si necesitamos recursos, ponerlos acá. Planificar los tiempos es muy importante acá de cada una de las actividades. Que cuántas actividades puedo hacer por cada momento. Profe, los que usted considere. Eso dependerá de su interés. Si usted quiere que la clase, que no sea un tema trabajado solamente en una sola clase, entonces eso nos va a plantear varias actividades en diferentes momentos. Digamos que el momento que más actividades se lleva generalmente es el momento del desarrollo, donde los estudiantes van a tener que aprender sobre la temática y nosotros entonces vamos a tenerles que ofrecer distintas actividades para que ellos apropien del conocimiento que les vamos a ofrecer. Ahí entonces verificamos lo del cierre, que es el resumen del tema y relacionarlo con el contexto. Y por último, la evaluación, que vuelvo y repito, será el tema a desarrollar en la siguiente jornada pedagógica. Sin embargo, aquí adelantamos que el tema debe estar relacionado con el contenido, con las metodologías activas, con el DBA y con las habilidades del siglo XXI. Y además que esta evaluación también esté relacionada con eso que nosotros ya les dijimos al inicio de la clase. Es decir, cuando nosotros les planteamos el objetivo, nosotros tenemos que ser muy claros en que ese objetivo tenga que ver con esta evaluación. Que no vayamos a evaluar una cosa distinta de las que estamos proponiendo en las diferentes actividades. Y esa evaluación ustedes pueden verificarla a través de cada una de las sesiones o al final del proceso o de manera sistemática en cada uno de los momentos. Entonces ya eso depende de sus intereses, apreciados profesores. Sin embargo, repito, será el tema de conversación de la siguiente jornada pedagógica. Este es entonces el formato que nosotros les sugerimos para que desarrollen su planeador, su plan de área. Lo voy a cerrar acá, ténganlo en cuenta porque igual sobre este formato vamos a realizar los ejercicios que vamos a pedir más adelante. Aquí queremos hacer una aclaración muy importante. Un planeador no es lo mismo que una guía de estudiante. Un planeador debe de tener un lenguaje técnico porque es dirigido a un lector docente, es instruccional y además puede convertirse en un documento institucional, ¿cierto? Entonces, digamos, este planeador lo va a leer, por ejemplo, un colega. ¿Por qué lo va a leer un colega? Digamos que nosotros no pudimos dar una clase
y en la institución yo ya tengo mi planeador o se lo puedo mandar al correo electrónico. El docente es el que debe desarrollar la clase y él es el que tiene que verificar todas las actividades que nosotros ya planteamos. Por lo tanto, no está dirigido al estudiante como si fuese una guía, sino a un colega. Recuerden que la guía del estudiante es así, debe tener un lenguaje común y cotidiano, que no solamente la entienda el estudiante, sino también el padre de familia, y más en los contextos o en el contexto en el que estamos en este momento atravesado por la pandemia, por el COVID. Entonces es importante el lenguaje utilizado en la guía del estudiante. Además, la guía del estudiante es mucho más descriptiva. Entonces, en cambio, a comparación de lo que planteamos para el planeador, esta sí es más instruccional. Realicemos entonces un ejercicio de planeación. Y en este sentido, mis queridos profesores, les quisiera preguntar qué experiencia tienen en la creación de secuencias didácticas. De la teoría que ya hemos visto, ¿qué información nueva encuentran en esta propuesta de secuencia didáctica que no habían considerado antes a la hora de hacer sus planeadores de clase? Yo les pido que por favor ustedes respondan estas dos preguntas. ¿Qué información nueva encuentran en esta propuesta de secuencia didáctica y qué no habían considerado antes a la hora de hacer sus planeadores de clase? Ingresen por favor a este Padlet y respondan ahí, por favor, para que todos verifiquemos en ese muro, en ese Padlet, las experiencias de cada uno de ustedes. Pueden ustedes mismos retroalimentarse ahí en ese muro, comentar sobre las experiencias de otros docentes. Entonces están invitados a que por favor respondan en ese Padlet esas preguntas. Luego les planteamos lo siguiente. Si ustedes tuvieran que realizar una secuencia didáctica para responder esta pregunta, que se va a considerar la pregunta detonadora, ¿cómo hacer un plan ecoturístico para conocer mejor el municipio? Esa es la pregunta que nosotros planteamos para ustedes como pregunta detonadora. ¿Cómo podemos hacer un plan ecoturístico para conocer mejor el municipio? De acuerdo a esta pregunta detonadora, les pedimos que respondan en un formulario. En el formulario, aquí tienen el enlace, en el formulario que respondan qué actividades proponen ustedes para el momento de inicio de acuerdo a esta pregunta, a la pregunta detonadora que les planteamos. ¿Qué actividades propondrían para el momento de desarrollo y qué actividades propondrían para el momento de cierre? Además, ¿qué producto proponen para cerrar este ejercicio? Entonces, allí en este enlace, ustedes pueden encontrar el formulario para que por favor lo respondan. Cada uno de ustedes deberá ingresar con un correo electrónico de Gmail para que puedan responder este foro. Esto con la intención de poder conocer quién hace el ejercicio y poder entonces de alguna manera retroalimentar más adelante. Entonces los invito y las invito a que participen tanto del Padlet como del foro o el formulario que tenemos a su disposición en los enlaces que ven en estas diapositivas. Después de que hagamos este ejercicio, mis queridos profesores, los invitamos a practicar esto que nosotros estamos planteando. Entonces los invitamos a que creen un hilo conductor para las actividades que ustedes planteen. Cada uno de ustedes entonces deberá asumir el reto de elaborar un hilo conductor en el formato propuesto. Ese formato es el mismo que miramos anteriormente, solo que este ya está vacío y este lo van a encontrar en sus correos electrónicos y en sus WhatsApp, en el grupo de WhatsApp de San Juan. Allí entonces encontrarán este documento en Word, igual que lo encontrarán en su correo electrónico, para que ustedes hagan el ejercicio con un grado o con el tema que ustedes quieran. Entonces ustedes mismos plantean el tema que quieren abordar, cuál es la metodología que quieren abordar también, cuál va a ser el área principal, si tienen un área transversal,
y van saliendo áreas transversales a partir de las actividades. Esas las podemos listar en este apartado. Importante que definamos para qué grado es y bueno, llenar los diferentes espacios que tiene la propuesta. Sobre esta propuesta entonces vamos a hacer la retroalimentación en lo que denominamos las jornadas in situ. Estas jornadas de acompañamiento in situ en la que vamos a poder retroalimentar lo que ustedes hicieron como ejercicio. Entonces los invitamos a que después de que generen toda la información en este formato, nos lo envíen por favor a el siguiente correo electrónico. Aquí va a caer en la diapositiva: mlenguaje1@cta.org.co, para poder entonces hacer la retroalimentación del ejercicio. Y como el ejercicio es individual, la retroalimentación también lo es. Por eso, profes, se propone una asesoría in situ a través de una llamada telefónica realizada por el mediador. Este es entonces todo el contenido que queríamos expresar en esta sesión, y los invitamos entonces a que revisen el video 3 en el que les proponemos los compromisos a asumir durante esta sesión, y también para invitarlos a conocer las fechas de entrega de estos ejercicios. Que tengan un muy bonito día.